esta vez hablando del tema reformas al sistema de partidos. ¿Cuál para usted sería tres grandes reformas que deberían tomarse en cuenta para cambiar la ley del sistema de partidos políticos? No, yo creo que debe haber una sola reforma, una gran reforma política, que involucre cambios en la ley electoral, en la ley de partidos políticos y en la Constitución. El problema que existe en la actualidad es que se hacen parches. Se quiere cambiar, por ejemplo, el modo de permanencia de los congresistas, se quiere que haya revocatorio, renovación por tercios, y esa medida por sí sola no contribuiría a nada. Yo creo que debe haber una gran reforma política que involucre cambios en paralelo en estos tres estamentos. Y, ingeniero Chaput, con respecto a la ley electoral, ¿qué tipo de cambios cree usted que se debería tomar para la gran reforma política? En la ley electoral yo creo que deberíamos tomar en cuenta, en primer lugar, que el periodo de elección, y este es un cambio que también amerita cambios en la Constitución, el periodo de elección parlamentario no tiene que coincidir con el periodo de elección presidencial. Por otro lado, la democracia interna se tiene que fortalecer en los partidos políticos. Yo creo que en la parte de la elección de las dirigencias hay un forado que permite de que en estos momentos las elecciones no sean tan democráticas como se plantean. Y ese forado consiste en que el estatuto partidario es el que decide de qué manera tiene que ser la elección. Y el estatuto partidario puede decir que sea por delegados, que sea por delegados de delegados o por que sea como sea. Entonces, la ley de partidos políticos en relación a los estatutos es como nuestra Constitución y tiene que poner el marco de desenvolvimiento para que pueda haber una efectiva democracia interna. Uno de los cambios que tiene que haber desde ese punto de vista en la ley de partidos políticos es indicar, por ejemplo, de que los procesos de elección interna tienen que ser un militante, un voto, o inclusive tendrían que haber primarias en los partidos políticos. Esas primarias pueden ser abiertas, participa toda la ciudadanía, o cerradas, con solamente los militantes. Pero lamentablemente en la actual ley se indica de que puede hacerse según el modo que indique el estatuto, y es ahí donde viene la trampita, porque el estatuto dice tiene que ser por delegados, tiene que ser fraccionado, etcétera, etcétera, y eso contribuye al desorden partidario. Pero hablar de reforma política es también ver cómo está constituido nuestro Estado, y por ejemplo, acá hay un tema que genera mucho debate en la ciudadanía, la inmunidad de los congresistas, ¿no? Y eso es constitucional. ¿Cree usted que dentro de la Constitución se deben haber algún tipo de cambios también para poder mejorar esa reforma política que finalmente tiene como objetivo mejorar la democracia en el país? Claro, yo creo que la institución de la inmunidad parlamentaria es necesaria, porque de lo contrario un congresista sería demasiado vulnerable. Mañana se enfrenta a un poder económico, ese poder económico lo enjuicia y lo saca de carrera. Por eso la inmunidad es importante. Los cambios tienen que venir por otro lado. La posición que yo tengo, que no ha sido discutida en mi partido, tiene que ver con cambios en la Constitución en relación a la duración del periodo parlamentario. Yo creo que no debe durar 5 años, sino debe durar 3 años y medio. Por otro lado, creo que la elección para congresistas tiene que ser en una fecha distinta a la del presidente de la República, para que no exista este efecto de locomotora y sea más pensado el voto. En tercer lugar, creo que debe haber lista única y no voto preferencial, que contribuye a que mucha gente llegue al Congreso simplemente porque tiene un montón de dinero. En el caso de leyes más profundas que ameritan cambios constitucionales, también creo de que no se debe insistir en el tema de la renovación por tercios. ¿Por qué? Porque la renovación por tercios o la renovación simplemente como tal ya existió en el Perú en el siglo XIX y contribuyó a que pasáramos por un periodo de inestabilidad política tremenda, porque todos los congresistas querían reelegirse y por otro lado, al saber de que iban a ser revocados, empezaron a hacer una gran cantidad de demagogia. Eso significaría convertir al Congreso en un escenario de campaña permanente que lo único que generaría es más inestabilidad. Los otros cambios que te mencioné en la primera parte de la conversación creo que serían complementarios a estos que he planteado. Y por otro lado también considero que el tema de la reelección de los parlamentarios, al cual algunos se niegan, yo considero de que debería permitirse, porque la experiencia parlamentaria es importantísima para el buen manejo de un Congreso. Si analizamos quiénes son los que hacen los escándalos en el Congreso, todos son los nuevos, los novatos, y son los que no pertenecen a la clase política y que llegan como invitados. Entonces, ese es otro elemento que hay que evaluar. En cuanto a la ley de partidos políticos, la sugerencia que hace de un militante un voto
tiene a veces algunos, digamos, gente que no desea que se ponga en ejecución debido a los costos que implica, ¿no? ¿Cómo debería ser, digamos, el proceso para evaluar estos costos? ¿O debería ser la OMPE y el jurado los que participen directamente en la...? No generaría mayores costos porque la OMPE tiene la obligación de apoyar a los partidos políticos en este proceso y aún más la cooperación internacional apoya permanente en ese tipo de cosas. El problema no va por el lado de los costos, porque la política cuesta y tenemos que aprender a invertir en política. Cuando no se invierte en política caemos en manos de los poderes fácticos, es decir, de aquellos que vienen con gran cantidad de dinero y tuercen la voluntad popular y orientan el sentido y el destino de los partidos políticos. O sea, el dinero no debe ser un problema. El cambio que tiene que haber en la ley de partidos políticos es en relación a qué rol juega el estatuto. Porque en la ley de partidos políticos dice que las elecciones pueden ser por delegados, por primarias abiertas o primarias cerradas, o como indique el estatuto partidario, ¿no? Entonces el estatuto partidario al final hace jugarretas, ¿no? Delegados de delegados, conferencias y congresos en tales lugares, etcétera, etcétera. Entonces al final llega un pequeño grupo de personas a decidir los destinos de un partido en lugar de que sea un militante un voto. Si la ley de partidos políticos indicara con precisión para fortalecer la democracia interna se necesita que se respete el derecho de voto de cada militante, otro sería el cantar. Y de esa manera los estatutos partidarios tendrían que alinearse a lo que dice la ley, y no como en la actualidad. Ese párrafo que indica, o lo que diga el estatuto partidario, permite que se pongan atrocidades en los estatutos y de esa manera se tergiverse la elección o el deseo de los militantes. Juan, a propósito de los partidos políticos, ¿el financiamiento que puedan recibir, crees que podría en algo contribuir a que se mejore la clase política? Por supuesto. Yo creo que el financiamiento de partidos políticos es algo que no se tiene que ver como una cuestión negativa, como lamentablemente la presentan algunos medios de comunicación. Somos uno de los pocos países, junto con Bolivia, si no me equivoco, que no tiene financiamiento público de partidos. ¿Y eso qué genera? De que los partidos se conviertan en rehenes de los fondos de campaña o de los fondos que vienen de las entidades privadas que al final, una vez que le han entregado plata a los partidos, le exigen que se comporten según sus propios intereses. Y en países como el Perú, en el cual el narcotráfico es un peligro evidente y que permeabiliza e infiltra a todas las agrupaciones democráticas, inclusive al Estado, pues simplemente tenemos que protegernos. ¿Y de qué manera? A través de la financiación pública de partidos. Eso quitaría un elemento de distorsión a la democracia que en estos momentos genera en cada partido político.